Realmente nosotros basamos nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento con mucha frecuencia en estadísticas extranjeras, estadísticas de otros países. Poco tenemos nosotros, o poco teníamos nosotros. Recientemente hemos avanzado un poquito en esto. Vamos a hablar de la cardiopatía isquémica, creo que no. ¿Sí? Bueno, sabemos perfectamente bien que la cardiopatía isquémica ocupa una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, en los países en desarrollo y en los países de todo el mundo finalmente, en los países desarrollados y en los países de todo el mundo. Y en los países en desarrollo, finalmente le ha ido ganando terreno la cardiopatía isquémica a las enfermedades infecciosas, fundamentalmente a las enfermedades diarreicas y también, ahora ya casi también, a las enfermedades de las vías respiratorias. Ahora es una de las causas también muy frecuentes de mortalidad en estos países en desarrollo. Aquí podemos ver, dentro de las principales causas de mortalidad en mujeres, este estudio, esta encuesta hecha por la Secretaría de Salud, es la Encuesta Nacional de Salud realizada en el año 2002, podemos ver que la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus ocupan una de las causas principales de mortalidad en las mujeres para el año 2000. Una tasa de 39.6 por cada 100.000 mujeres. Y para el año 2003, únicamente 3 años después, podemos ver un incremento de 39 a 43 por cada 100.000 mujeres, el incremento de las enfermedades del corazón. Un incremento bastante significativo y muy vertiginoso. Lo mismo podemos ver en el hombre, solo que en la mujer es más frecuente la diabetes. Aunque también en esto hay que recordar mucho que de qué se nos van los pacientes diabéticos, sino finalmente de enfermedad cardiovascular entre el 50 y 60% de los casos. Aquí podemos ver que en los hombres, que en los hombres tenemos una tasa de mortalidad mucho mayor para el año, ahí sí, está muy junto esto. Está muy junto o tengo los dedos muy gruesos. Pero bueno, para el año 2000, una tasa de mortalidad de 42 por 100.000. Y en el año 2003, únicamente 3 años después, sube de 48 a 54 por cada 100.000 habitantes. Un incremento bastante significativo. Y además, en los hombres ocupa una de las principales causas de mortalidad en este año. La causa de todo esto, finalmente, la placa aterosclerótica, que saben ustedes perfectamente bien, que es la causa más frecuente en las personas mayores de 30 años de edad. Ahora, con los avances que tenemos hasta el momento actual, sabemos que se han venido clasificando cada vez más los síndromes coronarios, ahora en la nueva clasificación basada en el trazo electrocardiográfico, en el desnivel del segmento ST, y esto nos permite a nosotros estratificar un poquito mejor a los pacientes para poder aplicar mejor el tratamiento de cada uno de ellos. Sabemos perfectamente bien que esto mismo y el conocimiento de la misma fisiopatología y la llegada también de todo lo que son los mecanismos trombólíticos, los mecanismos de reperfusión, nos van permitiendo cada vez más tener una mejor sobrevida de nuestros pacientes. Sin embargo, a pesar de la terapia actual, todavía el 10% de los pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST mueren en el primer mes en los países desarrollados. Contrastando esta casuística, en muchas de nuestras entidades, de nuestras comunidades, se nos van entre el 30 y 50% en el primer mes después del evento cardiovascular. Y la mitad de las defunciones se nos van en las primeras 2 horas. Esto sucede con mucha frecuencia en comunidades en donde no tenemos acceso todavía a terapias o unidades de cuidados intensivos coronarios, que fue mucho de lo que ayudó a reducir la mortalidad cardiovascular. De los egresados de hospitales en los Estados Unidos de Norteamérica para el año 2002 por síndrome coronario agudo,
Finalmente, estos fueron un total de 1.673.000. Podemos ver que muchos de ellos tienen angina inestable, muchos otros tienen infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, y nosotros podremos encontrar el trazo electrocardiográfico sin cambios significativos que nos puedan anunciar la existencia de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, y curiosamente son mucho más este grupo de pacientes. Podemos verlo aquí con mucha claridad. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado y nos hace abrir mucho los ojos en el diagnóstico de estos pacientes, porque se nos pueden ir. Y el infarto del miocardio ha incrementado significativamente su prevalencia de 9.1 millones a 10.7 millones hacia el año 2005. Pero ¿qué está pasando con la cardiopatía isquémica disonélica? ¿Está siendo oportuno el diagnóstico? ¿Está siendo oportuno el tratamiento? ¿Estamos siendo uniformes en el tratamiento médico e intervencionista en México? Finalmente, surgió este estudio que fue el primero, el RENACICA, un estudio hecho comenzó en 1998, en donde el objetivo era conocer las características de la atención que tenemos actualmente en México de los síndromes isquémicos coronarios agudos, conocer los factores de riesgo, la terapéutica empleada, qué estábamos haciendo, y conocer también la respuesta terapéutica que estábamos teniendo en cada uno de estos pacientes. El estudio se desarrolla de 1998 a 2001 en 18 centros hospitalarios, 4.253 enfermos en total. Fueron contactados hospitales del tercer nivel en 79% de los casos, fueron hospitales de la Secretaría de Salud, y 14% de los casos fueron hospitales privados. Y se encontraron 2.773 pacientes con síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST, el 65% de los casos, y 1.480 con elevación del segmento ST, el 34% de los casos. Algo muy singular, o algo que debemos de enfocar aquí muy bien, es que muchos de los síndromes agudos coronarios no tienen elevación del segmento ST, y no podemos nada más tan solo confiar en esto. El grupo etario, el grupo más afectado de estos pacientes fueron los pacientes de la sexta década de la vida. Estos son los pacientes que se encuentran entre los 50 y los 60 años de edad. Y aquí podemos ver las características de este grupo de pacientes del RENACICA, en donde iban desde los 18 años hasta los 101 años, con un promedio de 53 más o menos 14 años en promedio. El índice de masa corporal que tenían muchos de ellos, solamente 10%, estaba entre 25 y 29. Índices de masas corporales mayores tenían una casuística mucho menor. Todos tenían por lo menos un factor de riesgo cardiovascular. Podemos ver aquí que el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular presente, como sucede en muchos de los casos, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la hipercolesterolemia. Muchos de ellos habían tenido ya eventos coronarios. Aquí podemos ver que en los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo, el grupo de pacientes o la población de pacientes con diabetes mellitus se encontraba entre el 25 y 30% en promedio, de manera homogénea en todos los grupos de edad, desde los 30 hasta los 70 años, de una manera muy regular. Y podemos ver que el grupo predominante es el grupo de los 51 a los 60 años, o sea, los pacientes de la sexta década de la vida. La hipertensión arterial igual, de la misma manera, en la medida que comenzamos con el 21% en los menores, el 27% de los menores de 30 años. Ahora resulta que muchos de los hipertensos son menores de 30 años, y eso se está dando ya cada vez con mucho mayor frecuencia. Aquí podemos ver en este grupo de RENACICA que el 27.1% de los menores de 30 años tenían hipertensión arterial. Pero esta se distribuye de una manera homogénea y creciente en la medida en que pasan los años, de tal manera que al llegar a los 60 a 70 años de edad, el grupo de hipertensos es más o menos similar al reportado en muchos otros estudios a nivel internacional de hipertensión arterial, el 60% a los 60 años, aproximadamente 70 años.
Y ahora, bueno, es que sabemos que también a mayor edad, y cuando lleguemos a mayor edad, al llegar a los 90, vamos a